Como los martes, siempre nos visita el médico Max Lazo, médico urólogo, y vamos a hablar el día de hoy sobre el priapismo, que es una erección prolongada del pene. Quizás le ha pasado a muchos hombres que van a saber exactamente sobre el tema, mucho más entender qué es lo que puede estar pasando dentro de su órgano sexual reproductivo. Doctor Lazo, ¿qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Y acá estamos tocando el priapismo. El priapismo deriva el nombre de la mitología griega, ¿no? Ya. Tan conocía el dios Priapo, que era una especie de fauno hombre, ¿no? Mitad, mitad, que paraba con el pene erguido, el pene erecto, fecundando a cuanta hembra podía, ¿no? A cuanta fémina podía. El tema era el siguiente, ¿no? Que ahí viene el término priapismo, que viene a ser la erección prolongada y muchas veces dolorosa del pene, ¿no? O sea, ya no deja de ser placentero, ya no es algo placentero, para más bien ser... Ya no es una señal de fertilidad, de virilidad, no, sino de problema de salud. De problema de salud, es una emergencia urológica. ¿Y por qué? ¿Por qué se genera esto? Se genera, muchas veces hay enfermedades de fondo, la leucemia, algunos cánceres, que pueden, porque cambia la viscosidad de la sangre, como cambia la viscosidad de la sangre, pueden lamentablemente producir que entre la sangre a los cuerpos cavernosos del pene y no tengan cómo regresar por hiperviscosidad, enfermedades de fondo. Otros son, hoy por hoy, ha visto usted que hacen uso y abuso de estas pastillas que facilitan la erección y a veces lo hacen ya a manera de recreación. Y hay gente que se toma pues un sildenafil, en vez de tomar una de 25 o 50 gramos, se toman dos de 100 miligramos. Entonces ahí donde hay el problema, ¿no? Lo otro, hay por ejemplo drogas, cocaína, marihuana, que en exceso pueden tener repercusión en el varón de dar este priapismo. El alcohol también, alcoholismo, drogadicción, cocaína, marihuana. Lo otro, ciertos fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, fármacos antipsiquiátricos, fármacos que muchas veces indica el psiquiatra para el tratamiento de un varón que puede tener algún problema de tipo psiquiátrico, psicológico, pueden terminar, no necesariamente, pero pueden terminar en priapismo. Ya, pero, o sea, este problema, porque termina siendo un problema, Exacto, es generado por lo que consume el varón y no es un problema genético, no es un problema de repente patológico, alguna enfermedad que va directamente en el órgano sexual. Sí, hay por ejemplo la anemia falciforme, que es un tipo de anemia, hablando en español, es un tipo de anemia en el cual los glóbulos rojos cambian, o también se llama drepanocitosis, cambian de forma y se ponen tipo forma de plátano, entonces teóricamente el vaso, el hígado los desconoce y pum, 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 comienza a metabolizarlos y hay una anemia. Y este tipo de anemia cambia la viscosidad de la sangre y es algo ya congénito del varón. Y esta anemia falciforme o drepanocitosis puede facilitar la posibilidad de que este varón, en forma congénita, en forma natural, en forma de nacimiento, tenga priapismo. Ya, pero ¿es más frecuente bajo esas condiciones genéticas? No, o la adquirida es más frecuente. La adquirida, por el consumo de cocaína, drogas, fármacos o lo otro. También se está utilizando mucho cuando falla la terapia por vía oral para la erección. Hay que hablamos una vez cuando hablamos de disfunción eréctil, se acuerda de estas inyecciones pequeñitas, con una jeringa pequeñita que se coloca dentro del pene cuando ya falló. El Viagra, el Cialis, el Levita, los fármacos comunes para el tema de la erección, fallaron estos fármacos, uno utiliza esta inyección que el paciente aprende cómo colocarse, pero si este paciente hiciera abuso de esta inyección intracuerpo cavernoso, o sea, intrapene, puede provocar ya una erección prolongada y muchas veces dolorosa. Y algunos que, por ejemplo, terminan utilizando esos sprays externos, también podría influir porque termina siendo una sustancia que absorbe. Exacto, es verdad. Hay componentes externos, hay fármacos que se utilizan externamente o a veces vía uretral que facilitan la erección, pero se absorbe, como usted dice, por piel o por la uretra, también se absorbe a los cuerpos cavernosos, que son los lechos sanguíneos, y podrían producir también priapismo. Pero una persona sana, o sea, que puede practicar deporte, está bien, que no, ¿por qué recurre muchas veces el hombre al tema de drogas, al tema de fármacos, para que pueda tener una mejor erección? Claro, cuando muchas veces... imaginar, doctor, perdón, sin imaginar que le podría generar un problema posterior. Exacto, como el priapismo. Es que eso no se sabe, ¿no? Muchas veces no se sabe. Y hay gente que, como usted dice, puede ser más sensible a una determinada medicina y a lo mejor con una dosis baja, en la cual teóricamente no debería haber priapismo, podría tener a lo mejor una predisposición genética y podría ser un priapismo cuando normalmente otra persona no lo haría. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta medicina. Hay gente que sí toma
y hace un abuso de estas medicinas, más que nada, a pesar de que tienen una buena erección para cortar el periodo refractario, ¿no? A veces tienen varias parejas o quieren quedar bien con la pareja y simplemente tienen una erección y quieren recuperarse en 5 o 10 minutos para una segunda, tercera, cuarta relación sexual, y este abuso de estas drogas también puede llevar al priapismo. ¿Y qué pasa? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, las erecciones que se registran en las madrugadas mientras el hombre duerme? No, estas erecciones más bien son fisiológicas, son anatómicas, son beneficiosas para el varón, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque oxigenan los cuerpos cavernosos. Es más, un varón que tiene disfunción eréctil y se le pregunta si tiene erecciones matutinas o erecciones de madrugada o nocturnas y no las tiene, el problema puede ser orgánico, o sea, hay un problema ahí. Porque más bien estas erecciones involuntarias son necesarias. Pero alguna erección involuntaria, ojo, que se produce con la vejiga demasiado llena y si este varón podría estar tomando algún fármaco, podría facilitar la presencia de un priapismo. Y acá lo importante es que uno determine si es que tiene este priapismo. Ojo, tiene relaciones sexuales, eyacula, sigue con el pene erecto y no para, y pasan probablemente 1, 2, 3, 4 horas con el pene erecto. Lógicamente esto ya es una patología y no debería darse, como usted dijo, como un acto de hombría, sino simplemente acudir a una emergencia cuanto antes. Porque es un problema de salud. Exacto. Pero este priapismo se genera, o la erección prolongada del órgano sexual del hombre, ¿se genera a raíz, como efecto inmediato del consumo del fármaco o es una situación ya que se registra de manera normal en el cuerpo? No, este priapismo es generalmente como efecto de alguna medicina que pueda tomarse o algún acto, ¿no? Una inyección intracuerpo cavernoso, algún fármaco facilitador de la erección, algún fármaco antipsiquiátrico, algún fármaco antidepresivo podría facilitar la presencia. Pero hay otro término que se ha acuñado hace poquito, se llama stuttering en inglés, que viene a ser como un priapismo intermitente. ¿Ya? Es algo relativamente nuevo, bueno, siempre puede haber existido, pero algo relativamente nuevo estudiado. Son varones que pueden estar normales, ¿no? Y simplemente tienen erecciones, ojo, que en cierto modo pueden ser incómodas y constantes. Viene a ser priapismo, pero felizmente que vienen y se van solos. Pero pueden ser incómodos porque pueden estar con una truza y sin ningún estímulo, pueden tener una erección que simplemente tiene que bajar a los pocos minutos. Ese stuttering puede ser incómodo y viene a ser una forma de priapismo intermitente. ¿Y eso necesita tratamiento? Sí, muchas veces necesita tratamiento por la incomodidad del paciente, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento entre el que acaba de mencionar y el priapismo por consumo de fármacos? Claro, por ejemplo, ahora para el priapismo es otro tipo de tratamiento, ¿no? Muchas veces hay que poner medicinas alfa-adrenérgicas, tenemos que inyectar, por ejemplo, etilefrina, L-Fortil, efedrina, adrenalina, no la adrenalina, estos fármacos que son alfa-adrenérgicos se tienen que colocar en una pequeña jeringa con aguja dentro del pene para que la sangre vuelva a circular y no se quede ahí estancada. Porque si esa sangre se queda estancada ahí, el problema del priapismo es que va a terminar en un pene con fibrosis. Con fibrosis, o sea, la sangre va a quedarse estancada ahí y ese paciente va a terminar en una prótesis peniana porque va a quedar impotente para tratar toda su vida. Ese es el problema del priapismo. El tema es peligroso. Es peligroso el priapismo y es de difícil manejo porque muchas veces no responden a las medicinas que le damos para tratamiento. O sea, no es que si tienes una erección prolongada vas a saltar, vas a abrirte el pecho de hombría. No, porque termina siendo un problema que te puede afectar mucho más. En el hospital de la Fuerza Aérea donde trabajo, no, justo me ha dado una escapadita porque estoy cerquita. Le cuento, tuve un paciente y me ha hecho recordar a usted que tenía, ojo, horas de priapismo, es más, días. Demoró en venir, estaba en Huancayo, si mal no recuerdo, demoró en venir a la emergencia, al Hospital Central de la Fuerza Aérea, y este señor se jactaba con la chica de tener erección, salía con una, con otra chica, es más, se colgaba la toalla mojada en el pene como acto, perdóneme usted el gesto, como acto de hombría, diciendo soy muy hombre, miren cómo mi pene sostiene esa toalla mojada, y lamentablemente cuando vino acá ya la sangre estaba coagulada y el tratamiento es mucho más difícil, muchas veces van a tener que terminar en prótesis peniana porque quedan con una impotencia de por vida. Vaya, así que ¿cuándo se puede uno conocer, doctor, que el problema está tornándose grave? Claro, cuando generalmente el paciente ve que si toma una determinada medicina, que es para otro motivo, o si no para facilitador de la erección, pasó una hora, ojo, eyaculó y persiste la erección. Ya simplemente es una voz de alerta que este paciente nos puede hacer priapismo. Entonces, si nos puede hacer priapismo, acudir al médico. Hay fármacos que pueden ayudar a prevenir este priapismo, ¿no? ¿La sola suspensión del consumo del fármaco o de la droga? Podría ayudar a evitar ese priapismo. Podría. Exacto. Pero no siempre. No siempre porque podría haber problemas de tipo genético, ¿no?
podría haber problemas genéticos. Hay pacientes que tienen cierta facilidad genética, congénita para el priapismo por anemia falciforme, talasemia, sickle-cell-anemia, o sea, problemas generalmente hematológicos. Tiene que ver con problemas hematológicos porque la sangre se encharca ahí. ¿Y a qué edad es más complicado este problema de priapismo? ¿Jóvenes, adultos mayores? No, y puede presentarse a cualquier edad, ¿ah? Puede presentarse a cualquier edad. ¿A qué edad puede ser más complicado? Probablemente jóvenes, ¿no? Porque lógicamente la secuela de una impotencia para él va a ser mucho más importante que para una persona mayor, en la cual sigue siendo importante. Yo tengo señores de 80 años que siguen pensando en tener una buena erección, pero podría ser, sobre todo, ¿por qué? Porque a esta edad de jóvenes van a tener mayor flujo sanguíneo. Entonces el problema puede ser mayor. Y mayor presión emocional además, y cuando termina pasando el problema no pueden ni siquiera responder sexualmente con sus parejas. Exacto, ese es el tema. Y es como usted dice, darse cuenta pronto del problema y atenderse, porque cuanto más tiempo pasa, peor va a ser, o sea, más difícil va a ser la respuesta al tratamiento médico. Bien, doctor Max Lazo, gracias por esta presencia aquí en los estudios de Dios y Noticias. Una recomendación a los varones, a los que consideran que tener una erección prolongada es un acto de virilidad y que están bendecidos por la naturaleza. Aunque tenemos que tener cuidado en utilizar fármacos que pueden facilitar la erección, pero a veces el abuso de estos fármacos, más inyecciones intracuerpos cavernosos, más el uso que hoy por hoy se ingiere mucho estas medicinas tipo Viagra, más el uso de cocaína, alcohol, marihuana, todo juntos puede llevarnos a un priapismo que lejos, ojo, en un comienzo podemos sentirnos orgullosos, pero si esto pasa muchas horas, lamentablemente nos va a pasar factura. Y ahí va a ser la prótesis que muchos terminarían utilizando. Doctor Max Lazo, gracias por su presencia. Gracias a usted nuevamente por la invitación. Gracias por su presencia. Vamos.